Audiolibro Feminismo para principiantes, autoría de Nuria Varela. Capítulo 5. Antes de comenzar este capítulo quería comentarles que recién me acabo de enterar que existe una segunda edición de esta obra. Así que he decidido fusionarlas. Por ello, los primeros 4 capítulos pertenecen a la primera edición de 2008, mientras que de aquí en adelante, a partir del capítulo 5, nos vamos a encontrar con datos mucho más actualizados y que pertenecen a la segunda edición de 2019. Ahora sí, comenzamos con la lectura de este capítulo. Capítulo 5. Feminismo en América Latina. Desde la herida colonial hasta el tsunami feminista. Los cuerpos de las mujeres y las niñas determinan la democracia. Libres de violencia y abuso sexual, libres de la desnutrición y degradación ambiental, libres para planear sus familias, libres para no tener familia, libres para elegir su vida y sus preferencias sexuales. Cita de Sheila Einstein. El hecho de estar excluida del poder da a la mujer una increíble libertad de pensamiento, desgraciadamente acompañada de una insoportable fragilidad. Esta reflexión de Fátima Mernissi parecía estar pensada especialmente en América Latina, donde la libertad de sus mujeres, fraguada en una larga historia de enfrentamiento al poder, ha sido castigada con el asesinato sistemático, hasta que llegó el siglo XXI. Ahora, esa insoportable fragilidad, como metáfora de una historia en la que la violencia contra las mujeres está presente desde la herida colonial, recorre la globalización de la miseria. Pasa por la internacional del terror que representa el neoliberalismo, se ensaña en los feminicidios y se reinventa en los asesinatos colectivos vinculados a la economía criminal. Se ha convertido en un potente tsunami, no ya de resistencia, que de eso no hay quien sepa más que las mujeres en América Latina, sino de liderazgo feminista plural, que interpela a toda la sociedad y hace demandas de profundo calado democrático. El paro internacional de mujeres, que se estrenó el 8 de marzo de 2017 y se transformó en un gran éxito con la huelga internacional feminista del año siguiente, se lanza desde América Latina. ¿Qué ha ocurrido en la región para que el feminismo se alce con esta rotundidad, con voz clara y planteamientos políticos nítidos? El feminismo que se ha desarrollado en América Latina es tan diverso y plural que es imposible agruparlo bajo el nombre de feminismo latinoamericano. Sin embargo, el desarrollo del feminismo en América Latina tiene una historia singular al enfrentarse a durísimas realidades y fenómenos complejos sobre los que ha trabajado durante décadas. Como señala María Paula García, que el grito de "ni una menos" en este momento histórico haya emergido desde América Latina generando un potente movimiento es el resultado de una trama compleja que remite a la historia del movimiento de mujeres y a las luchas de los movimientos sociales y políticos. El movimiento Ni Una Menos no fue parido por Twitter, ni fue un golpe de suerte, sino producto de una larga maduración. Verónica Gago hace ese recorrido metafórico y real cuando escribe: tal vez la huelga de 2017 empezó a gestarse en una maquila, esas ensambladoras gigantes que salpican la frontera entre México y Estados Unidos, donde muchas nos trasladamos al imaginar y al intentar comprender qué se mataba también en nosotras cuando se mataba a una de las trabajadoras que hicieron famosa Ciudad Juárez por concentrar allí una verdadera máquina femicida. Fin de la cita. ¿Qué modo de la libertad estaban inaugurando esas chicas, jóvenes en su mayoría, al migrar a esas fábricas que devenían parte de una serie tan truculenta y pieza clave del capital global? A cada una se nos estampó esa pregunta, como un bordado y como un tatuaje. Somos sus contemporáneas, y la maquila de algún modo es el inicio de la huelga de las mujeres que hemos protagonizado y que nos toca pensar. No hay paro internacional de mujeres sin la geografía ampliada de Ciudad Juárez, sin nuestros miedos y nuestros deseos todos mezclados ahí, al ritmo de la producción flexible y de la frontera, de la fuga y de condiciones de explotación que nunca imaginamos estar dispuestas a soportar, pero también a confrontar. ¿A quién se mata en Ciudad Juárez?
El recuento comenzó en 1993, casi por azar, y desde entonces la lista de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez no ha dejado de crecer. Asesinatos que han permanecido impunes. La falta de investigación ha alimentado todas las hipótesis y centrado las sospechas sobre las fuerzas de seguridad y los responsables políticos del estado de Chihuahua, bien como culpables, bien como encubridores. En 1993, Esther Chávez comenzó a hacer el recuento de las mujeres asesinadas. Un año antes, una mujer había sido violada en la cárcel juarense. Es el detonante para que numerosas mujeres se agrupen y creen la asociación 8 de marzo, para ayudar en la tarea de poner nombres y números a la violencia que saben que la rodea, pero a las que nadie parece prestar atención. Tras ese suceso son conscientes de los índices de violencia de género que hay en la ciudad. Las víctimas de Ciudad Juárez forman parte de lo que la antropóloga Marcela Lagarde ha denominado feminicidio sexual sistémico. Lagarde define al feminicidio o femicidio como el conjunto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres, que en algunos casos concluye con el asesinato de algunas de las mujeres. Cuando se dan más condiciones de riesgo, las mujeres son asesinadas. En Juárez, además de la condición de género, la condición de clase favorece el riesgo. El feminicidio tiene otra característica. Es un crimen de Estado. Fin de la cita. A principios de los años 60, el gobierno mexicano desarrolló el Programa Nacional Fronterizo y el de Industrialización de la Frontera, que supusieron el abandono de las formas de vida tradicionales, cultivo de algodón y pequeño desarrollo industrial de aceites, jabones e hilados, en favor del asentamiento de las maquilas. Hoy casas de empeño, clubes y moteles son los establecimientos más abundantes en la ciudad. Una herencia que se mezcla con las colonias, barrios paupérrimos donde se hacinan sin apenas servicios básicos los miles de recién llegados. Las maquilas, fábricas en su mayoría propiedad de multinacionales estadounidenses y japonesas dedicadas al ensamblaje en cadenas de producción mediante mano de obra barata y controlada sin derechos laborales. Ese es el gancho para instalarse en la zona, la mano de obra y la extensión de impuestos. Cuando se instalaron, el 99% de la mano de obra eran mujeres. Las maquilas actuaron como un imán que atrajo a Juárez a muchachas pobres de toda Centroamérica. La mano de obra se organiza en turnos que cubren las 24 horas. El caso emblemático de los feminicidios en Ciudad Juárez surgió en la mañana del 6 de noviembre de 2001. Un albañil que acudía a su trabajo decidió atajar atravesando un antiguo campo de algodón convertido ya en terreno baldío. Un fuerte olor le hizo mirar hacia un canal de riego, donde vio el cuerpo en descomposición de una mujer. Cuando la policía examinó el terreno, encontró 2 cuerpos más. La primera víctima era una niña de 15 años. Tenía las manos atadas por la espalda. Las otras 2 víctimas tenían alrededor de 25 años. Los 3 cuerpos estaban desnudos y era presumible la violencia sexual. Todas murieron estranguladas. Oscar Maínez era en aquel momento jefe de los forenses de la ciudad. Dijo: mi equipo y yo estábamos esperando algo así. Había muchas niñas desaparecidas. Ya habíamos comenzado a encontrarlas en grupos de 2, pero no nos imaginábamos un cementerio clandestino con 8 cuerpos. Fin de la cita. Efectivamente, al día siguiente se amplió la búsqueda y aparecieron otros 5 cadáveres de mujeres apenas a 200 metros de los anteriores. El hecho conmocionó a la sociedad. El campo está flanqueado por 2 avenidas muy transitadas y enfrente del edificio de la Asociación de Maquiladoras parecía todo una burla. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaba al Estado mexicano por estos asesinatos, conocidos como el caso del campo algodonero. Durante décadas, Ciudad Juárez fue el símbolo de la violencia contra las mujeres y su mayor característica, la impunidad. Pero, como se preguntaba Verónica Gago, ¿a quiénes se mata en Ciudad Juárez? Niñas, adolescentes, jóvenes, estudiantes, madres, bailarinas, maquiladoras, prostitutas, periodistas, mujeres, todas mujeres.
secuestradas, violadas, asesinadas, acuchilladas, estranguladas, tiroteadas, mutiladas, torturadas. En Juárez se nos asesina a todas. Década de los 70. La lucha contra las dictaduras. No parece casualidad que la dictadura de Pinochet en Chile desde 1973 hasta 1990 fuese el laboratorio donde el neoliberalismo ensayó su programa político-económico. En América Latina, los movimientos feministas de la década de 1970 emergen durante la lucha contra regímenes represivos. Las juntas militares tomaron el poder en Brasil desde 1964, en Bolivia desde 1971, en Uruguay y Chile desde 1973 y en Argentina desde 1976. Regímenes que fueron a menudo brutales, dictaduras militares con una fuerte connotación de género y dirigidas a erradicar físicamente a la oposición de izquierdas y a defender relaciones de propiedad rigurosamente desiguales. Rosa Cobo señala que las sangrientas dictaduras del Cono Sur se configuraron como una herramienta para imponer las políticas económicas neoliberales que han empobrecido a la mayoría de la población y han aumentado las brechas de desigualdad. Una de sus mayores consecuencias ha sido la feminización de la pobreza y la migración de grandes sectores de población con contingentes significativos de mujeres a otros países más ricos que requieren mano de obra barata. En este contexto también está muy presente el genocidio contra la población indígena desarrollado en Guatemala durante el periodo de la guerra, entre 1960 a 1996. La antropóloga Victoria Sanford señala que en un país de 8 millones de habitantes, durante esos años murieron o desaparecieron 200.000 personas, de las cuales el 17% eran ladinos y el 83% mayas. Pero la violencia no concluyó con el fin de la guerra. En su ensayo llamado Guatemala, del genocidio al feminicidio, enlaza estas dos realidades subrayando que en los primeros años del siglo XXI, cada año las cifras de asesinatos de mujeres han ido en aumento, así como la hazaña con que tales crímenes se cometen. Actualmente la tasa de homicidios de mujeres en Guatemala está al mismo nivel que en los años más sangrientos de la guerra. Sanford liga así ambos fenómenos y destaca la gasolina que los alimentó y que los alimenta: la impunidad. El movimiento feminista en Latinoamérica se fue enfrentando a todas estas realidades, por lo que, como resalta Sonia Álvarez, la mayoría de las militantes se comprometieron con la lucha por la justicia social, contra el capitalismo salvaje, contra los militares y las élites políticas, al tiempo que rechazaron al Estado y evadieron la arena política tradicional. Muchas se vincularon a organizaciones de izquierda, algunas ilegales, otras a partidos legales de la oposición, y centraron su trabajo en la lucha por la participación de mujeres obreras en organizaciones populares, en sindicatos, en movimientos pro derechos humanos y de supervivencia, entre otros, lo que luego se constituyó en lo que se conocería con el nombre de Movimiento de Mujeres, con tensiones y diferencias en su composición social, étnica y política. En ese amplio movimiento de mujeres también tiene su lugar y su potencia lo que Lola Luna califica como movimientos femeninos maternalistas, como los de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, movilizadas por los derechos humanos y por los hijos e hijas desaparecidos. Feminismos postcoloniales. Otro aporte específico del feminismo en América Latina es todo el desarrollo teórico de lo que genéricamente se denomina como feminismos postcoloniales. A finales de la década de los 70, las mujeres feministas indias, negras, chicanas y lesbianas que formaban parte del movimiento feminista estadounidense y europeo empezaron a cuestionar la aspiración de universalidad del feminismo hegemónico y a rebatir la existencia de un único sujeto de mujer. En 1981 se publica en Estados Unidos el libro The Bridge Called My Back, escritos por una mujer radical de color,
editado por las feministas chicanas Cherry Moraga y Gloria Anzaldúa, que recoge varios textos de mujeres de ascendencia chicana, latina, indígena, asiática, negra y africana, las mujeres de color radicadas en Estados Unidos, y marca una ruptura de conciencia feminista. Siendo Anzaldúa mujer chicana, será ella quien siente las bases de la elaboración del pensamiento de frontera. Una posible definición de los feminismos postcoloniales sería aquellos que constituyen un conjunto de aportaciones feministas del sur global dispersas en la geografía, pero que se asumen situados en geografías y territorios concretos, y desde las diversas argumentaciones de la colonialidad y decolonialidad, asumen nuevos retos e incorporan nuevos sujetos que han estado silenciados y excluidos en el feminismo hegemónico y que desde la periferia del conocimiento apuntan a denunciar el carácter eurocéntrico, etnocéntrico y universalizador del sujeto del feminismo hegemónico y de la forma en que éste reproduce la colonialidad, estando en relación estrecha con la propuesta de decolonizar el pensamiento y la praxis feminista. Fin de la cita. Como todas las corrientes feministas nacidas en la posmodernidad, el feminismo postcolonial también utiliza el lenguaje complejo, lleno de matizaciones y en ocasiones confuso. Así, señala Ana Marcela Montanaro que los conceptos de descolonización y decolonialidad no deben ser confundidos. Escribe: la descolonización se relaciona con los procesos de las luchas anticoloniales y de la independencia de las colonias que se limitaron a la independencia jurídico-política de las periferias respecto a los centros hegemónicos. Proceso que en América Latina se inicia a finales del siglo XVIII y finaliza en su mayoría a lo largo del siglo XIX. En cambio, la decolonialidad hace referencia a un proceso que tiene por objetivo trascender históricamente la colonialidad y supone subvertir el patrón de poder colonial aún después de que el colonialismo se haya roto. Fin de la cita. Abro un paréntesis para colocarlo en palabras tal vez un poquito más sencillas. El colonialismo fue un proceso que ya terminó en América Latina, o mejor dicho, en nuestra Abya Yala. Pero la colonialidad aún existe. Nos enfrentamos a la colonialidad todos los días. Está presente en las relaciones de poder gestadas por el etnocentrismo y la discriminación racista. No solo dentro de las relaciones cotidianas, es decir, de un trato diario del tú a tú, sino también como una jerarquía institucionalizada que repercute directamente en el ámbito económico, territorial y social. Por ejemplo, la megaminería, la explotación petrolera, la agroindustria, entre otras acciones extractivistas, son un claro ejemplo del fruto de ese proceso, así como también las estadísticas de fuentes de empleo que muestran una clara desigualdad o acceso a la educación y más. También lo fue y es la imposición religiosa, el borramiento de cultos espirituales. Todo esto solo por nombrar unos cuantos ejemplos. Y bueno, hay algo que también me gustaría comentar y es que muchas teóricas y activistas anticoloniales prefieren el término anticolonial a decolonial o postcolonial. Y bueno, hasta aquí mi paréntesis, espero que les haya sido útil y prosigo con la lectura. La política de localización formulada por Adrienne Rich, que fue posteriormente enriquecida y reelaborada por la norteamericana Donna Haraway, quien desarrolla el concepto de saberes situados, es una postura epistemológica crítica fundamental en los feminismos postcoloniales. Se fundamenta en la necesidad de especificar desde qué punto de vista se parte en toda investigación y por qué ese y no otro, explicitando así la toma de posición política de manera ética, pues asumir una posición no es un hecho neutro. Otra contribución teórica importante en este marco es la capacidad o las capacidades de agencia de las mujeres, un concepto definido por la feminista islámica Saba Mahmood como la capacidad de realizar los propios intereses en contra del peso de las costumbres,
las tradiciones, la voluntad trascendental u otros obstáculos, ya sean individuales o colectivos. Fin de la cita. Década de los 90. El feminismo de lo posible. A lo largo de la década de 1990 hubo una generalización de la democracia como forma de gobierno en la región, por lo que el movimiento feminista se fue transformando y centrando en la exigencia contra la exclusión de esas nuevas democracias y también en el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Pero la década de 1990 también soportó el impacto de las lógicas neoliberales, no solo en lo económico, sino también en lo social y en lo político, generando una dinámica de subvenciones y dependencia económica a través de las ONG y los organismos internacionales. Así se contempló en la región la consolidación de lo que se conoce como un feminismo de lo posible, es decir, de avances dentro de los límites establecidos por el neoliberalismo. Sonia Álvarez ha descrito esta situación como la hoegenización de los feminismos latinoamericanos. Sin embargo, en esta época también es necesario señalar dos hitos, uno más concreto y el otro más difuso, pero igualmente importante. El primero sucede en 1994, cuando se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Berlín do Pará, que define la violencia contra las mujeres. Establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Con el fin de apoyar la divulgación y aplicación de la Convención desde un enfoque de diversidad, el texto está en castellano y traducido a varios de los idiomas que se utilizan comúnmente en la región de las Américas, incluyendo aymara, guaraní, holandés, creyol, haitiano y quechua, Bolivia y Perú. El Instituto Nacional de Mujeres de México, INMujeres, ha apoyado la traducción de la Convención a 13 idiomas indígenas: Mam del Soconusco, Maya, Mazahua de Oriente, Mexicano de Guerro, Mixteco del Oeste Alto, Náhuatl de la Huasteca, Náhuatl de la Sierra Noroeste de Puebla, Otomí del Valle del Mezquital, Purépecha, Tarahumara del Norte, Tetzal y Tzotzil y Zapoteco de la Planicie Costera. El segundo hito consiste, como señala María Paula García, en la resistencia a las pretensiones de hegemonía neoliberal de los 90. Si hubo una región en el mundo que lo enfrentó, fue América Latina. No solo surgieron potentes movimientos sociales y políticos, sino también lo que García denomina el feminismo popular, que nace como producto de la feminización de la resistencia contra las políticas neoliberales, produciendo un fenómeno nuevo, la feminización de la resistencia. Así se da el encuentro entre los movimientos sociales y las nuevas izquierdas latinoamericanas y el feminismo. Un feminismo popular en las fábricas recuperadas, los piquetes, las asambleas populares, las organizaciones de desocupados y desocupadas, los colectivos ambientalistas. En tanto protagonistas de todas esas experiencias de resistencia, las mujeres fueron problematizando sus experiencias como mujeres y aproximándose a las miradas feministas. El feminismo popular fue una expresión política que nacía enfrentándose al neoliberalismo, pero también buscando transformar los propios espacios de participación política, ciegos a la perspectiva de género y sumamente desiguales. García añade que esa disputa también continuó con los gobiernos progresistas, cuando ese feminismo popular puso encima de la mesa lo que ya dijeron las feministas del siglo XIX y XX, que sin asumir la lucha contra el patriarcado y la existencia de desigualdades más allá de la clase, cualquier política transformadora tenía límites, por más socialista del siglo XXI que se quisiera llamar. Los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe. Un factor importante en el fortalecimiento del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en América Latina
fueron los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, organizados con regularidad desde 1981. Al principio se organizaban cada 2 años y a partir de los años 90 se realizan cada 3. Siguiendo el orden cronológico de los encuentros se pueden identificar algunos aportes relevantes del feminismo en América Latina. El primero se celebró en Bogotá en 1981 y según el relato de Francesca Gargallo fue el más pequeño, el más espontáneo, el más festivo y el más político. En él fue evidente la pugna entre las feministas de izquierda y las feministas que reivindicaban la plena autonomía de las organizaciones políticas masculinas y del pensamiento androcéntrico. Pero sobre todo, y a pesar de las discusiones, se llegó al consenso de celebrar el 25 de noviembre como el Día Latinoamericano de la No Violencia hacia las Mujeres, en recuerdo a las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, gestándose con esta decisión un movimiento de lucha contra la violencia a las mujeres. A partir de 1999, la fecha fue institucionalizada por Naciones Unidas como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se celebra en buena parte del mundo. Una de las principales aportaciones del feminismo en América Latina ha sido precisamente la importancia que en buena parte de él se le ha dado a la autonomía. Coexistían dos maneras de hacer política, la que tenían aquellas que estaban en la doble militancia, es decir, que formaban parte o habían formado parte de los partidos y movimientos políticos de izquierda, y aquellas que no. Para las feministas que formaron parte de los grupos autónomos o eran independientes, el feminismo era lo suficientemente político y lo abarcaba todo, por lo que había que tener autonomía total de los partidos políticos y del Estado. El siguiente encuentro feminista organizado en Lima en 1983 tampoco estuvo exento de conflictos, pero fue extraordinariamente rico en aportaciones gracias a las múltiples voces que se pudieron oír. Así, mujeres indígenas y afrodescendientes organizaron un taller sobre racismo que exigió introducir esta cuestión en todos los encuentros posteriores. También las feministas lesbianas aparecieron en este encuentro con voz propia, y los debates en realidad mostraron el crecimiento del propio movimiento con la participación también de las feministas de doble militancia, las líderes de barrios populares, las exiliadas, las que permanecieron en sus países bajo las dictaduras militares. En Bertioga se celebró el tercer encuentro, en 1985. Allí la participación fue más numerosa que en los anteriores y emergió un nuevo conflicto, el que plantearon decenas de mujeres llegadas desde las favelas que protestaron a las puertas del evento contra las cuotas de inscripción que excluían a las mujeres pobres. La década de los 80 se cierra con Taxco, donde se celebra el cuarto encuentro en 1987, y fue un cierre de década por todo lo alto. En esta ocasión se celebró un taller bajo el título La política feminista en América Latina hoy, del que salió un documento firmado por un grupo de 16 mujeres de Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y México, con el título de Del amor a la necesidad, un documento ya clásico y que representó la esencia de este encuentro. El texto aseguraba que el feminismo tiene un largo camino por recorrer, ya que a lo que aspira realmente es a una transformación radical de la sociedad, de la política y de la cultura. Pero los mitos impiden valorar las diferencias internas del movimiento y dificultan la construcción de un proyecto político feminista. Del amor a la necesidad se refería a la búsqueda de nuevas formas de construcción política feminista, a un nuevo pacto entre las mujeres donde fueran visibilizadas y aceptadas las diferencias. Escribían: hemos desarrollado una lógica amorosa, todas nos queremos, todas somos iguales, que no nos permite aceptar el conflicto, las diferencias entre nosotras, la disparidad entre las mujeres. Para desmontar este entretejido es necesario acabar con esta lógica amorosa y pasar a una relación de necesidad. Las mujeres nos necesitamos para afirmar nuestro sexo, para tener fuerza. Asumiendo la lógica de la necesidad, reconocemos nuestras diferencias y nos damos apoyo, fuerza y autoridad. Fin de la cita.
En el quinto encuentro celebrado en San Bernardo en 1990, se llegó a otro de los consensos importantes. Allí se acordó que el 28 de septiembre fuese el día de la lucha por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y se creó la Red Latinoamericana y Caribeña contra la Violencia hacia la Mujer. En El Salvador, sede del sexto encuentro realizado en 1993, comenzó la crítica a la ONGización del movimiento de mujeres y del feminista. El manifiesto leído al final del mismo expresaba el rechazo al rumbo tomado por el feminismo institucional, que no expresaba ninguna crítica a la política y a la economía mundial, y no cuestionaba la procedencia de los fondos de financiación a las redes de las ONG de mujeres. Las críticas en este caso ya no eran generales. Se produjeron fuertes divisiones acerca de las propuestas de la OCDE para financiar la asistencia de los países en vías de desarrollo a la Conferencia Mundial sobre la Mujer que Naciones Unidas organizaría en Beijing en 1995. Pero fue en Cartagena, Chile, en el séptimo encuentro celebrado en 1996, donde la división se vio con mayor fuerza al decidir en su momento las feministas autónomas que no participarían en el encuentro, rechazando así todo lo institucional y sustentando con financiación externa. También, puesto que la cuestión racial se había abandonado en el encuentro anterior, en El Salvador las mujeres indígenas y negras lucharon por volver a situarla en la agenda con el taller El lado oscuro y discriminado del feminismo en el ser y hacer feminista, que introdujo de nuevo y con fuerza su voz en el debate. Relatan Carmen Teresa García y Magdalena Valdivieso que estos desencuentros reflejaban el rostro de la década, la profunda herida que estaban dejando las políticas de ajuste, la pobreza, la marginalidad, las consecuencias de la deuda externa y la verdadera cara de los organismos internacionales. Y subrayan García y Valdivieso que, a pesar de los desencuentros, allí estaban las autónomas, las radicales, también las institucionales, las que trabajaban desde los gobiernos, en las academias, en las ONGs, pero también las lesbianas, las expertas, las jóvenes, incluso un grupo que se autodenominó Nini, ni las unas ni las otras. 170 mujeres que se posicionaron en que no se adherían a ninguna posición, ni querían que se las adhiera a una lógica dicotómica. Decían: no queremos afirmarnos en una práctica donde resulte más sencillo disputar que construir. Fragmentar y dividir también es hacerle el juego al neoliberalismo. Fin de la cita. En la reunión de 1999 en República Dominicana se produjeron acalorados debates sobre la ONGización y la financiación del encuentro feminista en sí. Las feministas autónomas sostenían que el movimiento debería volver a sus raíces críticas y subversivas. Decían: con la política de lo posible quizá tengamos un poder compartido, pero ese poder puede ser un espejismo. Fin de la cita. También se reactivaron los denominados nudos del feminismo, como la relación entre feminismo y racismo. En esa dinámica, el feminismo en América Latina llega al siglo XXI con un potente impulso en el que ha sabido combinar sus impactos locales y regionales, que se han convertido en globales. El lema del último encuentro celebrado hasta ahora, el 14º en 2017 en Uruguay, lo resume a la perfección: diversas pero no dispersas. Así, en la actualidad, el feminismo en América Latina está afirmando nuevas miradas y pistas desde donde alimentar nuevos paradigmas, ampliar y extender las agendas feministas y generar una cultura de resistencia y de alternativas frente a las fuerzas que acompañan a la globalización neoliberal y al actual momento de desarrollo capitalista, desde una perspectiva democrática radical. Derechos sexuales y reproductivos, feminicidios y feminización de la pobreza. En este brevísimo recorrido por algunos de los hitos y experiencias del feminismo en América Latina en los últimos años, 3 cuestiones destacan en la agenda común, cuestiones vitales, cuestiones en las que a las mujeres nos va la vida y no en sentido figurado: la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, la erradicación de los feminicidios y la lucha contra la precarización de la vida de las mujeres, la feminización de la pobreza.
La defensa de estos derechos y de manera específica la lucha por la despenalización del aborto ha generado una importante articulación de organizaciones de mujeres, como son la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas, creada en 1984 por mujeres de 13 países de la región, y también campañas con repercusión internacional como Tu Boca, fundamental contra el fundamentalismo. La campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, y especialmente la campaña 28 de septiembre. Frente a los derechos sexuales y reproductivos se alza en prácticamente toda la región la campaña fundamentalista, liderada principalmente por la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas y protestantes, que han transformado el concepto género, una categoría analítica, para convertirlo en una ideología, lo que han denominado la ideología de género. El método es de la posverdad, la apropiación de conceptos feministas para utilizarlos justo en sentido contrario, con falsedades o distorsiones sobre el significado, apelando sobre todo a sentimientos. En este caso, a temores de la población. Lo cierto es que este grupo reactivo se está articulando como movimiento social que a su vez se constituye como una fuerza política que en algunos países incluso está consiguiendo impacto en las instituciones públicas, revirtiendo conquistas a favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Sin embargo, la realidad es terca. A la dominicana Rosaura Almonte le diagnosticaron leucemia cuando estaba embarazada de 7 semanas. Los médicos se negaron a tratarla porque los fármacos ponían en peligro la vida del feto. Murió a los 16 años. A los 19, Ida quedó encinta tras las violaciones constantes de un familiar. Las autoridades nicaragüenses le impidieron abortar y la joven con discapacidad intelectual se vio forzada a dar a luz. Teodora cumplió casi 11 años de cárcel en un penal de El Salvador, condenada tras sufrir un aborto espontáneo en el baño de la escuela donde trabajaba. Alrededor del 90% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe vive en países con leyes de aborto restrictivas. En 6 de ellos, El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinam, la interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida. No se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer, como en el caso de Rosaura, conocida como Esperancita. Otros 8 estados lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de las mujeres, y solo unos pocos ofrecen excepciones en casos de violación. Brasil, Panamá y Chile, por ejemplo. Y anomalías fetales graves. Abro un paréntesis para comentar que el aborto por violación acabó de ser despenalizado en Ecuador más o menos a finales de abril de este mismo año. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Se cuentan por decenas las presas por abortar, por miles las obligadas a seguir con la gestación o las forzadas a recurrir a un aborto clandestino, y por cientos las muertas por la negativa de los sanitarios a interrumpir su embarazo, como denuncian las organizaciones de derechos humanos. En El Salvador, las organizaciones de mujeres llevan años tratando de sacar adelante una ley que permite el aborto en casos de riesgo para la salud de la mujer, violación o anomalías fetales graves. Sin embargo, aún no han logrado que se debata pese a las críticas, reclamos y recomendaciones de la ONU, que considera que legislaciones como la salvadoreña son un riesgo para la salud y la vida de las mujeres. La prohibición de abortar además no ha hecho disminuir estas intervenciones, solo ha conducido a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos e inseguros, y son casi siempre las mujeres más pobres las que se ven afectadas por el veto. Las mujeres con recursos salen del país para abortar, las pobres recurren al aborto clandestino jugándose la vida, o se ven obligadas a seguir adelante con el embarazo. La severa restricción del aborto supone un grave problema de salud pública. Al menos el 10% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros. Y anualmente unas 760.000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas.
Además, en los países donde el aborto está restringido o totalmente prohibido, el acceso a los anticonceptivos modernos no es sencillo o incluso está limitado, tanto que alrededor de 24 millones de mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe tienen una necesidad insatisfecha de contracepción moderna, aquella no basada en métodos considerados naturales o tradicionales, según cálculos de la ONU con datos de 2017. El tsunami feminista. Lejos de ser una moda pasajera, el tsunami feminista que recorre América Latina en el siglo XXI se ha extendido y radicalizado. Un tsunami de verdad y de hartazgo, de infinito cansancio, de asco e indignación. Comenzó sosteniendo en un primer momento una agenda centrada en la violencia de género. Pasó en menos de 3 años a colocar el cuestionamiento de las desigualdades estructurales del sistema patriarcal y del modelo neoliberal, instalando además el reclamo del derecho al aborto legal como un reclamo que hoy ha dejado de ser minoritario y es uno de los principales gritos que recorren la región. El feminismo en América Latina se ha convertido en un movimiento amplio y transversal. Las mujeres están saliendo a las calles a decir basta y a plantear reivindicaciones en el ámbito laboral, pero también en el de los derechos civiles. En palabras de Marta Dilo, esta vez se trata de la mujer como sujeto político, capaz de establecer alianzas transversales, insólitas e inesperadas. La internacional feminista está en marcha, pero no es homogénea. Al contrario, habla muchas lenguas, tiene distintos colores y se nutre de esas experiencias diversas. Y en esta ocasión, y para variar, la masividad del movimiento llega desde el sur.